preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Bendiciones a los hermanos y a todas las personas que en este momento nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Hoy sábado 25 de abril del 2020 continuamos dándonos un banquete espiritual a través de la palabra revelada que el Padre trae en este momento que se necesita grandemente. Es un tema realmente nuevo para nosotros, por supuesto para Dios no, pero para nosotros sí, porque Dios nos va dando la palabra en la medida que se requiere y que los acontecimientos nos los exijan. El tema que vamos a tratar, que quizás lo vamos a dar en varias partes, se llama la unción del nuevo sacerdocio. Miren qué tremendo nombre. Si habla de un nuevo sacerdocio, es porque anteriormente habíamos otros. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, mañana, todo depende de lo que Dios vaya mostrando. Entonces, vamos a hacer un enfoque general de lo que habla la palabra con respecto a eso. Dice la palabra que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le entregó a Moisés y a Aarón, que era la tribu de Leví, la responsabilidad de ministrar ante su presencia. Es decir, le entregó el sacerdocio. Ese sacerdocio solo lo podían recibir los hijos varones y era transferido de generación en generación en esa sola tribu de Leví. El sumo sacerdote, en este caso que se inició con Aarón, era el encargado de la adoración y la expiación. Solo él podía entrar al lugar santísimo y únicamente el día de la expiación, es decir, una vez al año, según Levítico 16, versículos del 1 al 25. Al sumo sacerdote se le requería un alto nivel de santidad, según Levítico 10, versículos 6 y 9, Levítico 21, versículos 10 y 15. Porque su pecado era transferido al pueblo y el juicio por ello también. Por eso era necesario que fuera una persona consagrada totalmente a Dios, que tuviera bien claro sobre su responsabilidad delante de Dios, con unas vestiduras especiales, con una apariencia y una presencia especial. Su oficio era para toda su vida y su muerte marcaba un nuevo período. Esta es la figura que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se realizaba o cómo funcionaba ese sacerdocio? Que lo ejercían hombres con defectos, como todos, pero que ahí en la palabra nos enseña cómo tenían que hacer ellos para purificarse, para limpiarse, para poder entrar a ese lugar santísimo cuando iban a hacer la expiación. ¿Ok? Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a hablar del sacerdocio de Cristo, que es el mismo sacerdocio de Melquisedec. Dice la palabra que Melquisedec era el sacerdote del Altísimo, rey de justicia, rey de paz, que le salió al encuentro de Abraham cuando Dios le dio la victoria a Abraham contra los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. Y Melquisedec se le aparece como una figura, como un ministerio de Dios, para darle el pan y el vino, que era el cuerpo y su sangre, para que él pudiera recibir la revelación
de los diezmos. Y él inmediatamente la recibió y le dio los diezmos a Melquisedec. Dice la palabra que este sacerdote del Altísimo, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, era la figura palpable de Cristo, Dice que ese sacerdocio permanece para siempre. Es decir, que fue antes de Aarón y después de Aarón. Miren esto, antes de Aarón, de la tribu de Leví, y después de Aarón. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. En Génesis 14:20 y Hebreo capítulo 7, versículo del 1 al 3, nos los dice. Dice que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Él entró al lugar santísimo por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, llevando su propia sangre ante el Padre Celestial para expiar, redimirnos de los pecados, interceder por nosotros, pagar la deuda que Adán y Eva y toda la humanidad había provocado. Y que esa era la función, miren esto que tremendo, que los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían, según el orden de Leví. Pero ellos lo hacían con la sangre del cordero animal. Ellos llevaban la sangre del cordero animal y la presentaban al lugar santísimo para expiar, para pedir perdón por el pueblo. En este caso no, porque Jesucristo llevó su propia sangre, que fue el precio que Él pagó para que todos fuéramos redimidos, fuéramos absueltos de esa condenación y de esa deuda que teníamos pendiente con Dios. Ahora que Cristo ha cumplido con su rol de sacerdote, y puesto que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, lo dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, no hay necesidad, miren esto, escuchen esto para que ustedes vean la verdad, no hay necesidad de un sacerdote humano, como lo había antes, de consumar su obra, de pagar el precio, es decir, como antes en el Antiguo Testamento. Eso tumba muchas posiciones donde le dan el rol a un hombre como sacerdote. Y ya ustedes saben de qué se trata. No hay necesidad de ningún sacerdote humano, porque ya Cristo fue constituido para siempre, una vez y para siempre, sacerdote de la humanidad. Sacerdote, real sacerdote. No necesitamos otro sacerdote. Él es el único, porque es el único que media, el único que está parado en la brecha entre Dios y los hombres. El único mediador, Jesucristo hombre, más nadie, no es ningún hombre natural. Ahora, ¿por qué fue necesario que Él pagara el precio y ser sacerdote para siempre? Porque todas las cosas tienen una razón. Todo tiene que tener una justificación. Y la vemos acá en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, Apocalipsis 5, versículo 10, y Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 9. Dice ahí, en esos 3 pasajes, que Él pagó el precio y se hizo sacerdote para siempre, para que nosotros, su iglesia, también seamos igual que Él, reyes y sacerdotes. Miren qué tremendo. Reyes y sacerdotes, claro, porque si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, tenemos que ser idénticos. Entonces, nosotros, Él nos constituyó con su sangre que derramó, nos hizo para Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, dice la palabra. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí viene la razón. Para que vengamos los domingos a calentar una silla en las congregaciones, para que le estemos escuchando la voz a la serpiente, para que le creamos más a los noticieros y a las colas de la gente que habla pura cosas vanas y murmura contra la verdad. ¿Para qué nos constituyó Él un real sacerdocio? Dice la palabra, para que nosotros anunciemos, proclamemos, demos a conocer las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Del terreno del enemigo nos llamó, nos sacó y nos trajo a la luz admirable que es Cristo Jesús. Fíjense qué tremendo. Para eso Él pagó el precio por nosotros. Para sacarnos de allá de donde antes estábamos en las tinieblas y nos trajo a la luz admirable que es Cristo. Y dice la palabra también, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, que es la que necesitamos en este momento, por este juicio que la humanidad está recibiendo. Lo único que puede interrumpir el juicio y quitar toda esta situación es la misericordia de Dios. Por eso es lo que tenemos que clamar todo el tiempo, porque ya esa misericordia Él la mostró en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos que ir confiadamente ante el trono de su gracia, pidiendo misericordia en el oportuno socorro, como dice la palabra. Nosotros, como pueblo de Dios, la iglesia, es ahora un real sacerdocio que ministra en conjunto, no de manera aislada, en cuerpo, en el nombre de Jesús. Porque Él hizo un cuerpo, Él no hizo individuos. Él compró el cuerpo completo. ¿Y cuál es la función del cuerpo? Hacer lo mismo que Él hizo. Pedir perdón por la gente, por la humanidad, impartirle la carne y la sangre de Jesucristo, adorar al único digno de adorar en espíritu y en verdad al Padre, sembrar en el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, es decir, hacer la voluntad de Dios que se hace en los cielos y se haga exactamente aquí en la tierra. Entonces, miren por dónde vamos apuntando. Si el tema habla de un nuevo sacerdocio, quiere decir que nosotros tenemos que revisar todos estos elementos. Porque mucha gente está en la iglesia y no sabe para qué está. No sabe para qué fueron llamados.
En este momento, cuando más se necesita estar conectado con Dios y hacer lo que Él nos dirige y nos manda, nosotros tenemos que ser ese nuevo sacerdocio, así como lo es Cristo. Bueno, hermano, este tema de verdad es muy interesante, muy profundo, pero bastante extenso. Entonces, vamos para mañana domingo, continuamos la otra parte. Y si es necesario, bueno, lo hacemos en 3 partes. Pero lo importante de acá es que nosotros entendamos, hermano, entendamos que somos un cuerpo, no somos individuos, y que tenemos que hacer lo que dice la palabra, la voluntad del Padre. Porque para eso Él nos compró a precio de sangre. Para eso Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, que es Cristo. Para que nosotros seamos sus instrumentos. Para que nosotros seamos su nuevo sacerdocio. ¿Ok? Bueno, amados hermanos, amadas águilas, de verdad es un placer. Yo me gozo mucho con esta palabra, porque Dios de verdad nos está dando la porción, el alimento espiritual que necesitamos en estos momentos tan fuertes, tan difíciles que se está presentando en la humanidad. Bueno, bendiciones. Los amo y nos vemos entonces mañana, Dios mediante, en el nombre de Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.